Pero ¿cómo calcular la suba en el precio de los alquileres, por ejemplo, para abril? Estamos hablando de un mes en el que sí vamos a tener aumentos importantes, ¿te acordás que lo charlamos ayer? Prepagas, cable, internet, bueno, todo lo que obviamente después cuando vos sumas a fin de mes decís, a la pucha. El doctor Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, está con ustedes, con nosotros, y vamos a hablar de este tema. Doctor Abati, buen día, María lo saluda. Buen día, muchas gracias por el reportaje. Sí, efectivamente va a haber aumentos, pero bueno, esto es producto de la brutal inflación, de los coletazos que todavía tenemos, porque la inflación está disminuyendo notoriamente, pero viene con arrastre. Ahora, el tema es, acá hay dos temas. Uno, los contratos nuevos que se vayan suscribiendo, que se han suscrito, por ejemplo, hace un mes o 2 meses. Sí. Otro es el tema de los contratos suscritos bajo la ley 27.551, recordemos a los oyentes que esa ley comenzó su vigencia el 1 de julio del 2020, y fue la ley esa verdaderamente nefasta que ocasionó todos los gravísimos problemas en el mercado locativo de vivienda, no en el resto, no en las oficinas locales, sí, pero sí en la vivienda, una situación dramática de falta de oferta que perjudicó fundamentalmente a los inquilinos, pero también por supuesto a los propietarios y a los corredores inmobiliarios. Esa ley tiene un ajuste anual en los alquileres de vivienda, y todavía hay muchos contratos suscriptos bajo esa ley. Claro, que se rigen todavía por la ley, era 27.551, ¿no? Exacto. Luego, un contrato que se suscribió a lo mejor hace un año y medio, está bajo esa ley. Luego hubo otra ley que comenzó su vigencia el 18 de octubre del 2023, que era la ley 27.737, que supuestamente venía a modificar los desastres que había ocasionado la ley anterior, pero en realidad fue peor todavía el efecto de esa ley, porque realmente era como echar más nafta al fuego. El problema es que la primera de las leyes establecía una indexación con un índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina, que se aplica en forma anual. Y eso está totalmente disociado de la realidad. Con una inflación brutal como la que hemos tenido en los últimos años, pretender que un propietario, un locador, tenga un alquiler congelado durante un año y luego ese alquiler se ajuste en base a un índice que tampoco reflejaba la realidad de lo que era la inflación, ¿no? Pero bueno, todo eso desalentó al mercado y los propietarios retiraron masivamente de la oferta locativa sus inmuebles. Antes de la vigencia de la 27.551, por ejemplo, en los meses previos del 2020, había una oferta normal, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de entre 15 y 20.000 viviendas permanentes, ¿no? Luego, con la vigencia de esa ley, a partir del 1 de julio de 2020, disminuyó dramáticamente la oferta, porque claro, ningún propietario se quería atar a un alquiler planchado durante un año. Entonces, eso fue lo que motivó el verdadero desastre en la cuestión locativa. Y bueno, llegamos, por ejemplo, el año pasado, a junio del año pasado, a una oferta en Capital Federal de no más de 1.300 viviendas. Y luego, cuando se sancionó la ley, comenzó la vigencia de la 27.737, que tuvo vida muy efímera. Bueno, ahí llegamos en el mes de noviembre del año pasado a oferta cero, absolutamente cero, 80 inmuebles, no más de eso. Entonces, cuando se sancionó el DNU 70, cuya vigencia comenzó el 29 de diciembre del 2023, ahí sí hubo un cambio enorme en la oferta. ¿Por qué? Porque este DNU, en su parte de la parte de las locaciones, no olvidemos que tiene muchos temas que trata el DNU, pero bueno, uno muy importante es el de la locación urbana. Bueno, ahí entonces ahí estableció la libertad absoluta, ya no hay más
plazo mínimo legal. Hoy alguien puede alquilar por 6 meses, 1 año, 2 años. Lo que ¿Y cuál es, Abate, hoy el problema para alquilar? Porque uno escucha a los inquilinos y dicen, bueno, la verdad que es inalcanzable. Bueno. Hay más ofertas, sí, es verdad, pero no se pueden pagar. ¿El problema es que está sobrevaluado el alquiler o que los ingresos son pocos? No sobrevalorado el alquiler de ninguna manera. Nosotros tenemos en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Paraguay, de nuestros vecinos, Paraguay o Uruguay, donde la rentabilidad del inmueble es muchísimo menor que en esos países. Es decir, la rentabilidad es la expectativa del propietario de obtener un beneficio económico de acuerdo al capital invertido, ¿no? Entonces, bajo las leyes estas nefastas, la rentabilidad era menor al 2% anual del valor del inmueble. Luego ahora estamos más o menos en una rentabilidad del 3,5 hasta el 4, más o menos. Pero, por ejemplo, en Uruguay la rentabilidad es del 6%, en Paraguay del 6 al 7% anual. Esa es la rentabilidad normal que había en la Argentina, incluso hace unos 10 años atrás. Lo que pasa es que se deterioró el poder adquisitivo de la gente con todos estos verdaderos desastres que han hecho el manejo de los últimos gobiernos en materia de economía. Entonces la gente no tiene dinero, ese es el problema. Ahí está, y la inflación. La inflación ataca a los más pobres. Esa es la realidad. Entonces, ahí viene el problema, pero el propietario quiere defender su inversión, porque además hay otro problema también muy grave que no se lo tiene en cuenta. El riesgo que implica alquilar en la Argentina. Porque en caso de que el inquilino no cumpla con alguna de sus obligaciones, por ejemplo, el pago del alquiler o cuando vence el contrato devolver el inmueble, el juicio de desalojo es eterno. Hoy día, por ejemplo, en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, están demorando un juicio por esas dos causales que son las más comunes, falta de pago o vencimiento del contrato, sí, no menos de 1 año y medio, claro, cuando históricamente eran 6 meses. Entonces esto como las compañías de seguro, a mayor riesgo, mayor el valor de la póliza, y esto también conspira en contra de bajar los alquileres. Pero de todos modos, en Capital Federal en algunos barrios han bajado hasta un 20%. ¿Por qué? Porque hoy, yo le estaba diciendo que de la oferta cero en noviembre, hoy tenemos, por ejemplo, en algunos barrios en la ciudad de Buenos Aires, no menos de entre 15 y 16 mil viviendas en alquiler, en oferta de alquiler. O sea, el inquilino hoy puede elegir, puede pelear el precio, es decir, también hay otra cosa muy importante de la nueva legislación, es que antes estaba prohibido el pago de alquileres adelantados de más de un mes. Hoy en vivienda, ¿no? En los restantes destinos no había ningún problema, pero hoy un inquilino con la nueva legislación, que por ejemplo tiene un dinero porque cobró una indemnización, hizo un negocio o algo, puede ofrecerle al propietario, bueno, mire, si usted me hace una sustancial rebaja, yo le pago 6 meses o 1 año entero de alquiler. Entonces esto es muy beneficioso, pero así todo el problema radica en la inflación, y hasta que no se disminuya la inflación vamos a ir con estos problemas. Sí, el deterioro del poder adquisitivo, ¿no? Que eso ha... El poder adquisitivo, claro, pero el otro problema... Claro, el otro problema gravísimo en la Argentina es que no se está cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el acceso a la vivienda digna. Eso no es ni problema ni del actual gobierno, ni del anterior, ni del anterior del anterior. Esto hace muchísimos años que no se cumple en la Argentina. ¿Por qué? Por problemas de la inflación, precisamente, porque no hay crédito hipotecario y nadie puede comprar. Es decir, los jóvenes no pueden acceder a comprar una vivienda. Lo único que pueden hacer es alquilar, salvo que lo ayuden los padres. Pero alguien, si recordamos la década del 90, donde prácticamente no había inflación, o era mínima la inflación, había muchísimo crédito hipotecario, y en esa época, con un 30%, la cuota hipotecaria era más o menos un 30% más alta que el valor de un alquiler de un inmueble similar. Entiendo. Entonces, todo el mundo que podía y calificaba optaba por comprar y no por alquilar, porque alquilar realmente es tirar a la basura el dinero para el inquilino. Mensualmente uno siente que tira a la basura la plata, es verdad. Ahora, claro, pero hay
otra operatoria muy interesante que rigió en los años 90 también, era posible en esa época, que es el leasing inmobiliario. Claro. El leasing inmobiliario es alquiler con opción a compra. Exacto, pero todos los alquileres que vaya pagando hasta que el inquilino opta por la compra, se le acreditan como a cuenta del precio, como parte del precio. Ajá. Entonces, cuando llega al 75%, 30-75% del precio pactado, de todos los alquileres que fue pagado, que se denominan cánones, entonces en ese momento opta por la compra y paga la diferencia, pero todo lo que pagó se le toma como a cuenta del precio. En cambio, con el alquiler normal no es así. Por eso pero para volver a la operatoria del leasing, los bancos en este momento no lo pueden hacer. ¿Por qué? Por la inflación. Quiero Hasta hacerle que no disminuya la inflación. Quiero hacerle dos preguntas finales. A ver si lo podemos reducir en poco tiempo. ¿Cómo se calcula qué aumento tendrá mi alquiler? Me pongo de ejemplo para que la gente comprenda. ¿Cómo calculo qué aumento va a tener mi alquiler si el ajuste anual cae en abril 2024? Bueno, vamos a llegar casi al 200% en el año. ¿Por qué? Porque el alquiler de un año para atrás, aplicando el ICL, o sea, el índice que elabora el Banco Central de la República Argentina, conforme a la ley 27551, en este mes fue del 188%. Entonces, vamos a llegar realmente casi al 200%. Sí, efectivamente. Bueno, pero eso es producto de la inflación, eso es producto del mal manejo de la economía que tuvo, sobre todo el gobierno anterior, que fue un verdadero desastre lo que ha hecho, un verdadero desastre. La otra, al propietario, ahora hablemos del propietario, ¿le conviene tener una vivienda hoy para alquilar, teniendo en cuenta los impuestos, teniendo en cuenta las expensas, teniendo en cuenta todos los gastos que hay que pagar, no? Jamás al propietario le conviene tener la vivienda vacía, porque su capital ese capital tiene que obtener una renta, obviamente que no, le conviene alquilar. Por eso hoy hay mucha oferta. Y entonces han disminuido en algunos lugares los precios de los alquileres. Entonces, me refiero a la inversión, de tener una propiedad con fines de alquiler y tener el día de mañana una suma para la jubilación. ¿Eso conviene hoy? Y en realidad quien tiene capital sí le conviene invertir a futuros y cambiar la economía, obviamente, porque además el ladrillo es la inversión más segura que existe. Hoy un plazo fijo es absolutamente negativo, entonces se diluye el capital en un plazo fijo. Cualquier inversión de ese tipo cae ante lo que es una inversión de un alquiler, porque el ladrillo, reitero, da seguridad, así por lo menos tiene un capital, aunque la rentabilidad es muy inferior a la rentabilidad que puede dar una colocación financiera. Sin embargo, es preferible el ladrillo. Las expensas también complican un poco la vida del propietario, ¿no? Sí, por supuesto, porque tener un inmueble vacío para el propietario significa que tiene que pagar, está bajo el régimen de la propiedad horizontal, tiene que pagar expensas, tiene que pagar impuestos. Luz, gas mínimo, claro. Tasa de alumbrado, barrio y limpieza, tiene que pagar los mínimos de los servicios, de gas, electricidad, etcétera, y además, en fin, corre el riesgo precisamente que le usurpen el inmueble. En el caso, la propiedad horizontal es difícil, pero un inmueble, es decir, por ejemplo, ahí en Mar del Plata hay muchas usurpaciones de casas, es decir, que están solas, los usurpan. Entonces, y reitero, acá lo que hay que hacer para dar mayor seguridad jurídica es modificar los códigos procesales de todas las provincias, porque por el sistema federal de gobierno que tenemos, cada provincia tiene su código procesal. Entonces establecer plazos de desalojo mucho más abreviados de los que tenemos ahora, porque es verdaderamente desastroso si a alguien le usurpan el inmueble. Entonces, procesos de desalojo mucho más céleres. La provincia de Mendoza tiene uno de los procesos de desalojo mucho más rápido. Por ejemplo, en 4 meses se desaloja un inquilino que no paga los alquileres, contra 1 año y medio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Qué diferencia. Sí, todo depende de cada provincia. Claro. Bueno, Abati, gracias por atendernos en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias por permitirme expresar la voz de la Cámara de Propietarios y darme tanto espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.